Hay varias bancadas que ya se aburrieron de los dichos de Kaiser, ¿no es cierto? Porque él es diputado en la actualidad y hace, ¿no es cierto?, una defensa de las violaciones a los derechos humanos, incluso habla de que él está dispuesto a hacer un nuevo golpe de Estado y eso atenta contra el orden democrático y qué bueno que haya parlamentarios que se lo están tomando muy en serio. Uno de esos es la bancada del Partido Socialista, que entiendo iría al Tribunal Constitucional este jueves aduciendo el artículo 60 de la Constitución. Diputado, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana. O esta tarde ya, pues son las 2. Hola Ale, muchas gracias por la invitación. Hola, hola. Hola. Buenas tardes, entre el tránsito de buenas tardes. Sí. Saludarte a ti, Ale, gracias por la invitación y saludar a todos los que están en el panel. Muchas gracias, diputado. Cuéntanos entonces de qué se trata esto. ¿Qué los lleva a concluir que las declaraciones de Johannes Kaiser vulneran directamente el artículo 60 de la Constitución? Partamos por esa pregunta. Gracias, Ale, por la consulta. Bueno, yo creo que entre sorpresa y no sorpresa, los juicios temerarios del diputado Johannes Kaiser, y aquí lo relevante, digamos, del diputado Johannes Kaiser, que no es solamente candidato presidencial, sino que además es parlamentario. Un parlamentario que, cuando asume su condición de congresista, asume también un compromiso con respetar las leyes y la Constitución. Y a veces al mundo del Partido Republicano, del Partido Libertario, le gusta relevar el valor que tiene la Constitución solamente a conveniencia. Sin embargo, cuando hace un juicio tan destemplado como el que dice relación con apoyar eventualmente un nuevo golpe de Estado, lo que está haciendo evidentemente es un llamado, es una incitación a no respetar el orden público y principalmente nuestra institucionalidad política y democrática. Y esto es precisamente lo que a nosotros nos lleva a empezar a preparar un requerimiento que vamos a presentar durante esta semana ante el Tribunal Constitucional por una norma que es causal de destitución de un parlamentario, entre otras cosas, que es el hacer por escrito o por palabra un llamado a la incitación de no respetar el orden público o a proponer vías paralelas, alternativas a la institucionalidad democrática que hoy día existe en nuestro país. Y acá me quiero centrar, Ale, porque hacer un llamado a un golpe de Estado es hacer un llamado a un quiebre institucional. Y tal como ocurrió en el periodo de la Unidad Popular, siempre hago este parangón porque creo que es relevante, pero en las elecciones parlamentarias del año 73, antes del golpe de Estado, la suma de la oposición al gobierno de la Unidad Popular, de la derecha, más la democracia cristiana, no alcanzaron los 2/3 necesarios para llevar adelante una acusación constitucional. Y ese fue, entre otros, uno de los motivos por los cuales finalmente se termina produciendo el golpe de Estado. La derecha en ese entonces no alcanzó, por voluntad popular, las herramientas para institucionalmente destituir al presidente de la República. Esa herramienta hoy día sigue existiendo. Es decir, los parlamentarios, el Congreso Nacional, no solamente puede hacer acusaciones constitucionales contra los ministros de Estado, también puede hacer una acusación constitucional contra el presidente de la República. Nosotros, de hecho, la empujamos el periodo anterior contra el presidente Sebastián Piñera. Pero la derecha, al no tener los 2/3, plantea justamente la posibilidad de hacer un quiebre institucional, no respetando incluso las herramientas que nuestra Constitución establece para destituir ni manipular. Oh, ¿qué pasó? ¿Algo pasó? Ahí Y te fuiste como un sinfín. Sí, estaba súper clarito el diputado explicando, porque es súper importante lo que está pasando. Entiendo que hay distintas vías, Rodrigo, para tratar de destituir. Claro, hay algunos problemas también porque los parlamentarios tienen fuero. Claro. Y es un tema ese. Y por otro lado también por eso mismo se está pensando también ir al CERVEL. Hay como 2 vías que se están llevando paralelamente por distintos diputados y senadores, asumo, para llevar al diputado Kaiser, porque en realidad como que ya puede hacer cualquier cosa, él también se cree impune, ¿no? Es de esos que se creen claro, y aparte que hay diferencias, hay diputados, hay senadores, parlamentarios que han dicho que han apoyado al gobierno militar, pero
yo no, es bastante arriesgado, creo yo, el lanzarse con una frase como yo haría lo mismo. Y ahí estamos cruzando otra línea. Aquí volvió el diputado Santana, si quieres aprovecha y le preguntas al tiro lo de... Sí, porque en realidad estábamos hablando bueno, del sentido común, por supuesto, de lo que usted está planteando, pero también de los obstáculos, el fuero, por ejemplo. No sé si ahí tienen estrategia en el caso de que haya una decisión que no sea favorable a lo que ustedes quieren para tomar un segundo camino, diputado. No, Rodrigo, porque el Tribunal Constitucional es quien se pronuncia y al destituir a un parlamentario, el parlamentario pierde su fuero. Naturalmente, tenemos que convencer y por eso no quisimos presentar el requerimiento este lunes porque estamos haciendo un buen trabajo de redacción del escrito para que sea, en primer lugar, acogido en cuanto a su admisibilidad por parte del Tribunal Constitucional y posteriormente evaluado por quienes son integrantes del TC, que nosotros esperamos además ser respetuosos de la misma forma que incluso nosotros, cuando ocurrió el caso de la ex senadora Isabel Allende, respetamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque somos respetuosos, entre otras cosas, de nuestra institucionalidad política. Y yo hacía recién este parangón, esta comparación, porque miren lo curioso, hoy día existiendo, tal como hace 50 años atrás, existiendo vías institucionales para destituir al presidente de la República. Una cuestión que puede sonar muy fuerte, pero existe en nuestra Constitución. Vías democráticas para destituir al presidente de la República. Estas herramientas no son utilizadas y hay quienes plantean, como el diputado Johannes Kaiser, que el camino ante la eventualidad de que haya un gobierno que no es de mi gusto es justamente un quiebre institucional. Y yo creo que eso es una amenaza, eso es un juicio temerario. Y menos lo puede plantear un parlamentario, una persona que cuando asume su condición de congresista, asume un compromiso, promete respetar las leyes y la Constitución. Y por lo tanto lo que ha hecho el diputado Johannes Kaiser y quienes lo defienden, ocultándose en el argumento de que no se respeta la libertad de expresión, es confundir peras con manzanas, porque la libertad de expresión tiene un límite. La libertad de expresión no es igual a amenazar el Estado de Derecho de nuestro país. Y eso un diputado, y quien además aspira a dirigir los destinos del país, no puede desconocerlo. Nos parece impresentable y es por eso que nosotros vamos a presentar ese requerimiento durante esta semana. Diputado, a mí me parece, y creo que al público que estoy leyendo también le parece muy bien, o sea, la gente había hecho hincapié en este artículo de la Constitución, porque determina efectivamente que los diputados tienen que respetar, por supuesto, la Constitución y las leyes. Entonces, es muy interesante porque lo que hace el diputado Kaiser no es directamente una amenaza así como, y si gana Jara, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un golpe de Estado, sino que trata de teñirlo, además, utilizando muchas mentiras, que ya está determinado incluso que fueron mentiras, como prácticamente él habla de un plan Z, sin decir plan Z, diciendo que habían 10.000 personas armadas, civiles armados, ¿no es cierto? Que había una defensa de la vía armada, bueno, y un largo etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que le parece a usted más peligroso de los dichos del diputado Kaiser? Yo creo, Ale, que lo peligroso que no solamente está advirtiendo el diputado Kaiser, sino que también todo ese mundo, esa cultura, la del Partido Republicano, por ejemplo, cuyos diputados hace algunos días atrás empezaron a señalar que en un eventual gobierno de José Antonio Kast se pudiesen revisar los fallos judiciales. Es decir, lo que nos están proponiendo todo este mundo de la ultraderecha, de los sectores más conservadores de nuestro país, es que si es que la justicia o si es que el pueblo chileno elige a una persona que no comparte sus ideas y que lleva adelante un programa que no es similar a mis pensamientos, ellos están dispuestos a adoptar medidas, acciones que son antidemocráticas, como, Ale, una persona que además son parlamentarios, proponen revisar fallos judiciales, ejecutoriados. Es decir, cuando hay todo un procedimiento, cuando hay instancias de apelación, cuando hay opciones para que el acusado, en este caso, pueda apelar, una persona se siente con el derecho de que porque ese fallo no me gustó, lo voy a cambiar y voy a hacer abuso de mi poder. Eso no corresponde. Y por lo tanto, lo que ha dicho el diputado Johannes Kaiser sobre la posibilidad de un nuevo golpe de Estado es más bien la posición de un mundo.
de una cultura política que lamentablemente ha ido creciendo en nuestro país, que hoy día está siendo representada particularmente por la candidatura de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast. Y yo creo que la obligación que tiene el Congreso Nacional frente a este tipo de declaraciones, toda vez que nosotros también asumimos un compromiso con la Constitución, es hacer valer la misma. Claro. E impedir de que se intente seguir confundiendo la libertad de expresión que legítimamente una persona puede plantear en distintos temas con la vulneración a normas que nos permiten tener un Estado de Derecho democrático en donde todas las personas pueden opinar o pueden manifestarse y pueden participar, en este caso, de una elección. Eso es muy distinto a hacer un juicio temerario, a hacer una amenaza al Estado de Derecho, como lo ha hecho el candidato presidencial y diputado Johannes Kaiser. Nosotros esperamos, solo para terminar, Ale, nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional en esta materia actúe, y perdón por el ejemplo, actúe de la misma forma en que actuó con el caso de la ex senadora Allende. La ex senadora Allende fue acusada de una situación que era una vulneración a una norma constitucional. Claro. Eso el Tribunal Constitucional lo ratificó. Nosotros somos respetuosos de los fallos del Tribunal Constitucional, de los fallos del organismo de la justicia chilena, pero también del Tribunal Constitucional. Y naturalmente nosotros esperamos que en una causal que a juicio nuestro está siendo tan evidentemente vulnerada, se aplique el mismo criterio y no tengamos miedo de que, porque es una causal que no ha sido utilizada nunca en democracia, esta se puede finalmente torcer. Acá hay una clara vulneración a un principio constitucional que está establecido en nuestro país y que, entre otras cosas, garantiza la correcta convivencia entre personas que piensan completamente distinto, que exista pluralismo en nuestro país y que exista diversidad. Diputado, por lo mismo, ¿ustedes como bancada han pensado tratar de introducir alguna reforma para evitar que estos discursos antidemocráticos se puedan propagar y muchas veces irse con el aire y con los vientos del tiempo sin tener un castigo? Absolutamente. De hecho, en la Comisión de Derechos Humanos, al inicio de este periodo, se discutieron una serie de mociones que tenían relación precisamente con la posibilidad de disminuir, de acabar con acciones, con relatos discriminatorios en nuestro país a todo nivel. Lamentablemente, en esa comisión en particular hay una expresión de lo complejo que ha sido durante este gobierno llevar adelante el programa, llevar adelante reformas que se han ido planteando. Ahí está Kaiser, Johannes Kaiser es parte de la Johannes Kaiser es parte de la Comisión de Derechos Humanos. Y también el Partido Republicano, claro, tiene presencia de 2 o 3 diputados. Está la B y está también la diputada Cordero, Navellán, la D y Kaiser, pero para obstruir, no están para construir. Obvio. También se meten a las comisiones, a un montón de comisiones a puro obstruir, ¿no? Este es el caso, diputado. Absolutamente. Por eso, a propósito de lo que ustedes conversaban previamente sobre la candidatura de la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, también es importante recordarle a la población porque la ex ministra lo vivió en carne propia, cuando tuvo que tramitar reformas tan importantes como la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo, la misma reforma de pensiones. Es tan importante como elegir a una presidenta cuyo programa sea un programa de reforma, un programa transformador, elegir a un Congreso que le permita tener una correlación de fuerzas favorables para poder sacar adelante ese programa. Totalmente. Si es que no cuenta la próxima presidenta, esperamos que nosotros sea mujer, con un parlamento favorable para sacar adelante materias que tengan que ver con la recaudación de recursos por parte del Estado para poder satisfacer a la población y sus innumerables demandas en educación, en salud, en vivienda, naturalmente nos vamos a ver envueltos en el mismo problema. Y por eso es importante, que en el caso nuestro, perdón que mezcle las cosas, que en el caso de la centroizquierda ojalá se pueda construir una lista lo más amplia posible, que sea una lista única parlamentaria que le permita, en este caso, a nuestra candidata Janet Jara contar con un parlamento favorable para sacar adelante normas necesarias, entre otras, las que se hacen mención aquí relacionadas con cómo finalmente se terminan sancionando relatos, juicios que son completamente destemplados y que le hacen un daño severo a nuestra democracia porque se empiezan a naturalizar, se empieza a mezclar y a confundir la legítima libertad de expresión que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana en nuestro país, con juicios que son completamente destemplados y que en otros países más desarrollados que Chile están hasta el día de hoy completamente sancionados. ¿Qué tan amplio le gustaría a usted, diputado, que fuese esa coalición? Usted entiendo que es jefe de bancada.
¿Le gustaría que fuera desde la DC hasta algunos movimientos sociales que están más a la izquierda que el Partido Comunista? ¿Qué le gustaría a usted y qué falta para llegar a esa lista única? Lo más amplio posible, Ale, lo más amplio posible. Y yo creo que nuestra candidata es quien además lo ha señalado. Muchas veces se habla de unidad y yo creo que la unidad es un principio, un valor que trae consigo costos y los partidos políticos tienen que ser capaces de asumir esos costos. Porque llevar adelante una lista única significa, entre otras cosas, para ponerlo en términos bien prácticos, bajar candidaturas en distritos y en circunscripciones. Totalmente. Y asumir un costo para la interna, porque de repente este debate en particular esconde esto que le estoy diciendo. Claro, todos manifestamos voluntad de ir unidos, todos entendemos que yendo en una lista única, la electividad que va a tener nuestra lista, la lista de Janet Jara, va a ser mayor y por ende va a contar con un parlamento más favorable, pero construir una lista única y darle mayor efectividad electoral significa necesariamente que cada partido político tiene que asumir un costo de bajar candidaturas por un bien mayor. Y yo espero, tal como se ha manifestado durante estos días, de forma transversal, que existe voluntad por parte de muchos actores, que esa lista única pueda avanzar. Si es necesario incorporar a movimientos, organizaciones sociales, bienvenido sea, lo más amplio posible. Ese es mi criterio al menos. Qué bueno escucharlo. En ese sentido, le voy a leer algunos comentarios de nuestro público que estaban mirándonos. Seba dice, Kaiser y la B deben ser destituidos. Fanny Fuentes, Kaiser se dispara a los pies. Felipe Ollanguren, Kaiser jugando a ser sedicioso. Esa es la palabra precisa. Margot Petunia dice, les acomoda la dictadura de derecha a esas personas. Efectivamente, qué bueno escucharlo, diputado, hablar sobre la unidad, porque en algún momento parecía que fuese muy complejo, pero ahora que ya están los resultados de la primaria, como que se está empezando a conformar una unidad bastante amplia, ¿no? Al menos es la sensación que tengo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, y sabe, quiero agregar algo más, Ale. Yo creo que lo decía ayer en una entrevista que me lo preguntaban, yo creo que nuestra candidata Janet Jara tiene un talento único para construir mayorías. Ella es una talentosa construyendo mayorías. Se lo puedo dar como relato de forma personal porque me correspondió presidir la Comisión de Trabajo cuando se tramitó la reforma de pensiones. Perfecto. Todos estos proyectos a los cuales le hacía mención, no solamente el aumento del salario mínimo, no solamente la reducción de la jornada laboral, no solamente la ley Karim, que fue además una propuesta de la diputada Olivera, que no pertenece a nuestro mundo, y por cierto la reforma al sistema de pensiones fueron reformas que, por mucho que costaron construir, terminaron generando una amplia mayoría. En muchos casos no fue la reforma o el proyecto de ley que a nosotros nos hubiese gustado, pero fue lo que se pudo hacer con las mayorías que existieron. Y yo ahí realmente destaco el talento de Janet Jara cuando se cuestiona su capacidad de liderazgo, su capacidad de poder sacar adelante en este caso la tarea que significa dirigir un país. Yo creo que el principal legado que va a tener esta administración precisamente va a ser en aspectos laborales, que le correspondió dirigir a Janet Jara. Y naturalmente yo creo que el pánico que ha generado en la oposición, en primer lugar, ha sido el resultado gigantesco que obtuvo en la primaria, la gran votación que obtuvo Janet Jara, que es mérito, a mi juicio, de su talento como liderazgo, del relato que fue capaz de construir. Y el temor que tiene la oposición frente a su candidatura es precisamente eso, el talento que tiene nuestra candidata por construir mayorías. Por eso yo en esto al menos le entregaría completa autonomía a Janet Jara para que pueda determinar cuáles son las alianzas que nosotros debemos realizar para poder tener una lista única lo más fuerte posible. Ella es quien tiene una mejor visión, tiene un mejor diálogo con partidos, con organizaciones, con movimientos sociales, para determinar cuáles finalmente son aquellos que hay que convocar, cuáles tienen la voluntad de sumarse, digamos, a este esfuerzo por detener a los sectores conservadores de nuestro país. Y naturalmente nosotros al menos vamos a estar detrás de eso, respaldando a nuestra candidata. Igual, antes de terminar la entrevista, solo me gustaría contar, diputado, que en una lista entiendo yo que solo pueden ir 9 nombres. Por eso usted dice también que hay que ser muy generoso, digamos, y los partidos políticos tienen que entender que van a tener que bajar candidaturas, porque hay un máximo de nombres que pueden ir, pues no es que puedan así como ser eternos, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Claro. Así es, depende igual de cada distrito, cada circunscripción. El sistema que se utiliza en nuestro país
el sistema proporcional determina que a la hora de construir listas, estas tienen que basarse en el principio del N+1. Es decir, una circunscripción que elige, por ejemplo, 5 senadores, como la séptima región, la región del Maule, debiese llevar 6 candidatos a senador. Es decir, la lista lleva un número más de las autoridades que finalmente son electas. Perfecto. En el caso de la región de Atacama, por ejemplo, en donde se eligen 2 senadores, la lista tiene que llevar 3 candidatos, o puede llevar hasta 3 candidatos. En el caso de los diputados, el mismo criterio. Entonces, claro, hay seguramente distritos en donde el Partido Comunista, en donde el Frente Amplio o el Partido Socialista son más fuertes que otras fuerzas políticas. Bueno, los partidos tendrán que ponerse de acuerdo, pero mi punto es que la voluntad, la declaración de lista unitaria, de unidad, no es solamente algo que uno tiene que hacer manifestándolo como un mensaje. Es la unidad, tal como los casos que ustedes ponían recién, de cuando, por ejemplo, se enfrentó el plebiscito para derrotar a Pinochet. La unidad que hubo incluso en el primer proceso constituyente, cuando se votó el apruebo. Claro. Era una unidad que escapaba por lejos a la institucionalidad partidaria. Y yo creo que lo que justamente hay que intentar generar en la candidatura de Janet Jara es que sea el resultado no solamente de la suma de los partidos políticos, que sea la suma de expresiones sociales, de causas, de proyectos de ley que la gente abraza con mucha fuerza, de iniciativas. Tiene que ser un conjunto de sumatorias que le permitan darle la mayor amplitud posible. Eso es lo que nos va a permitir, a mi juicio, poder derrotar a la derecha en las elecciones presidenciales. Una unidad que traspase por lejos la institucionalidad que tradicionalmente nosotros utilizamos para construir, por ejemplo, listas parlamentarias. Muchas gracias, diputado Juan Santana. Gracias, diputado. Con todo liderando entonces llevar al Tribunal Constitucional al diputado también, Johannes Kaiser. Vamos a estar atentas y atentos a lo que suceda. Ojalá que el Tribunal Constitucional acoja esta petición y al menos se investigue. Es muy importante, creo yo, sentar ese precedente para nuestra democracia. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Chao, chao.